Siempre estoy de pie, pero no estoy vencida. Y aunque sea arrastras, yo encontraré la salida. Soy la reina sin rey, sin trono, caballo de Troya, la que lo rompió todo. De su mierda saca oro y se fortalece. Y como ave fénix de sus cenizas siempre sale mucho más fuerte. Ser la causa no es el ser culpable. Que todos se callen, que solo el cora hable, que diga lo que siente. Me acompaña poca luz, pero la suficiente. Sitio sufrido es este, un ente en mi cabeza que siempre se tuerce. Y continuamos con más entrevistas y con más ganas de celebrar y pasarlo bien, porque ahora vamos a charlar sobre uno de los festivales cuya vuelta esperaban incluso con más ganas que la vaquilla los y les turolenses después de 2 años interminables de pandemia, el Poborina Folk, donde charlaremos sobre su historia y lo que tienen preparado para este año con Sergio Zaera, director del Poborina. Bienvenido, benvingut, bien plegado, Sergio, a los micros de Radio Manotes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, aquí estamos con los preparativos a tope. Siempre intentamos ser previsores, pero hay tareas que siempre se dejan para última hora. Muy bien. Para les monotes més despistades que todavía no sepan de vuestra existencia, cuéntanos un poco qué es el Poborina Folk y cómo ha llegado a su 22ª edición. Bueno, pues Poborina nace en el siglo pasado, en 1999, pues un poco pensando en revitalizar un poco una fiesta tradicional que había en el pueblo, con las albadas en su centro, y lo que se pretendía un poco era pues eso, dar a través de la música tradicional, darle un empuje a este tipo de festividad de San Juan, ¿no? Que durante muchísimos años ha sido la fiesta principal en el pueblo. Empezó siendo, pues bueno, como algunos dicen, una chaladura de 4 personas que se lanzaron al ataque. Y poquito a poco, pues parece que fue cuajando, no sin muchas dificultades, el concepto de festival que se quería implantar, y pues eso ha ido evolucionando bastante, tanto a nivel de programación como de presupuesto, como de recursos humanos y materiales que son necesarios. Y pues bueno, hemos llegado hasta la 22ª edición, como habéis comentado, con 2 años de parón. Ya nos hemos puesto a la par que el año, el 22 edición en el 2022. Y pues básicamente ha sido esa la evolución. En la organización han pasado diferentes personas. Es una tarea agotadora realmente organizar durante todos los años un evento de estas características. Y entonces, pues bueno, ha habido como un relevo en cuanto a la organización, en cierta manera. El público ha ido asistiendo con regularidad a lo largo de los años, y sí que se ha observado, pues por un lado, que la gente que venía pues repetía, o sea, por lo que contamos con un público muy fiel, y cada año pues se ha ido sumando gente, no solamente de la provincia de Teruel, sino también pues de comunidades de alrededor. Y bueno, pues entre unas cosas y otras, pues nos da el respaldo para seguir adelante y luchando un poco por implantar la cultura en el medio rural de manera gratuita y accesible para todo el mundo. Y pues como se puede ver en la programación, no solamente es música, aunque el festival gira en torno a la música de raíz, pues la programación incluye un montón de actividades que hacen que sea muy completa. Sin duda el Poborina se ha convertido o es un evento de referencia en toda la provincia y diríamos que también en toda la comunidad, en Aragón. Tras 2 años de parón por la pandemia, por fin vuelve el Poborina Folk en su 22ª edición, que se dice pronto. La primera edición del festival, como decías, data de 1999, y a lo largo de estos años el Poborina ha ido creciendo y ganando popularidad. Cuéntanos un poco sobre esa programación que comentabas, qué nos traéis este año, cómo ha sido la evolución del festival y cuál ha sido su crecimiento y su alcance, y con qué dificultades os habéis encontrado a lo largo del camino. Pues bueno, la programación, como ya comentábamos en la presentación del festival, la programación en realidad tiene pocas novedades, por así decirlo, en
en relación a la línea del festival de las últimas ediciones que se hicieron. Nosotros nos dimos cuenta de que habíamos llegado a un formato que podíamos manejar más o menos, y siguiendo ese formato, pues es la base de este año. En cuanto al presupuesto que manejábamos, era también un presupuesto similar. Entonces, pues eso, empezábamos con el tema de programación de grupos, ya teníamos algunos grupos, como el compromiso con algunos grupos que no pudieron tocar en el 2020, y luego pues un poquito completando ahí lo que es, aparte, lo que no son actuaciones de escenario, ¿no? Como siempre nos planteamos, pues nos gusta tener una programación variada en la que aparezcan grupos de diferentes estilos, diferentes procedencias, que a nuestro entender enriquecen lo que es la escucha, lo que es el disfrute del festival. Y también entendemos que son grupos en su mayoría que no son conocidos para el gran público. Somos conscientes. Nosotros, yo personalmente escucho la radio, poquito la radio comercial, y pues un poquito me dan ganas un poco de buscar otro tipo de músicas, otro tipo de sentimientos en cuanto a lo que la música me quiere transmitir. Entonces huimos un poquito de la música comercial, y pues eso, también buscamos diferentes procedencias, ¿no? En cuanto a los grupos. Pero luego además, pero de vuestros festivales también sale luego gente que crece, ¿no? Tansugueiras, ¿no? Que se ha hecho tan famosa. Sí. Nosotros somos también conscientes de que hay grupos que sí que es verdad que no han tenido mucha relevancia hasta el momento, que tienen un caché más accesible a nuestro formato, pero que no desmerecen en cuanto a calidad a grupos que sí que suenan en las radios o tienen más repercusión o tocan en grandes festivales. El ejemplo de Tanchugueiras es claro, ¿no? En la última edición apostamos por ellas cuando realmente no eran muy conocidas, y luego ya se ha visto que en cuanto se les da un poco de cancha, pues la gente se sube al carro de ese tipo de músicas, y nos ha pasado, nos pasó también hace años, por ejemplo, con La Moda. También. La Moda era otro grupo que era totalmente desconocido y que posteriormente pues ha llenado estadios, ¿no? Sí. Pero bueno, el hecho de tener más o menos seguidores en redes sociales o reproducciones en Spotify, eso tampoco realmente nos influye demasiado, porque un poco también la satisfacción de que luego la gente, al escuchar determinados grupos, le sorprenda. A lo mejor si lo haces con otro tipo de grupos que ya cobran entradas o tal, pues ese factor sorpresa pues ya lo perderíamos un poquito, y no es nuestro objetivo en este caso. Claro, habéis conseguido una cosa que yo creo que es maravillosa, no solo hacer un festival totalmente gratuito en un pueblo de Teruel y que sea referencia a nivel nacional, literalmente, y lo conocéis mogollón de peña. A mí en Valencia me preguntan por el Poborina, ¿sabes? De hecho, cuando saben desde Teruel, a veces incluso antes que toricos y cosas, ¿no? Que ahora están muy en boga, preguntan por el Poborina, porque han ido. Entonces, no solo es eso, sino además una música que quizás, no digo que sea minoritaria, pero que tampoco, eso, que no es lo que escuchas en la radio, atraiga mogollón de gente que a priori tú lo pondrías en un mapa y dirías, eso a mí me ha pasado personalmente con compañeras y amigas, de decir, mira, es un festival de folk, y era como, ¿what? ¿Sabes? Es la primera reacción de cómo vamos a eso, y luego van y se sorprenden totalmente de lo que hay ahí. Entonces, habéis conseguido socializar el folk de una manera que creo que pocos festivales han conseguido, la verdad. Sí. Yo siempre digo que claro, cuando escuchas la palabra un festival folk, pues a lo mejor a gente, sobre todo gente más joven, le puede echar un poquito para atrás, ¿no? Decir, pues es que eso es de la gaita o la dulzaina o la bandurria, ¿no? Esto es un poco de abueletes.
Pero luego realmente cuando se presentan en el festival y ven también que hay otras opciones, de no la típica rondalla o que a nosotros nos gusta mucho, pero lo que nos gusta ofrecer es diferentes alternativas y diferentes opciones. El tema de los DJs, este año vuelve el Gancho Sonidero, Paco Nogue, Chúpez, pues también le da cabida a ese público más joven, ¿no? Que hace que se sorprenda, porque tanto las familias pueden encontrar su hueco con los talleres, actividades o conciertos un poquito más tranquilos, como la gente más joven que se prepara una fiesta que el que no ha estado, pues no lo sabe, ¿no? Sí, flipa. De ver amanecer en Poborina. Aparte de los conciertos, nos comentabas antes que también este año traíais más actividades, otro tipo de actividades. Sí, si os parece, os comento un poquito los conciertos y luego os comento algunas actividades que hemos programado este año. En los conciertos, el viernes siempre empezamos con 2 conciertos. Este año abre el festival Tundra, con un folk progresivo. Desde Logroño vienen. Y cerramos con otra apuesta del festival, que es una banda muy joven. Realmente va a ser su segundo concierto, que es Ipsum. Pues lo que comentábamos anteriormente, Ipsum seguramente sea una banda que se escuchará mucho porque tiene mucha calidad y un rollo muy, muy guay. Luego el sábado tenemos en Tavía por la tarde, que vienen desde Salamanca con influencias de músicas del sur. Después tenemos a una de las mejores rondas de España, la ronda de Motilleja, que son 16 rondadores espectaculares. Y cierran en la tarde en el escenario principal una referencia al folk gallego como es Xavier Díaz, con Adufeire de Salitre. Antes comentábamos de Tanchugueiras, pues Xavier Díaz es como si dijéramos más referente que las chicas de Tanchugueiras. Lo que pasa es que ahora es mucho menos conocido, ¿no? Por la repercusión de ellas. Pero lleva más años de recorrido. Luego, por la noche, nuestra apuesta de este año por la música de fuera de España es por Dudu Nganga, que aunque reside en Valencia, él y su banda son de países variados. Él es del Congo y pues la música africana también nos ha gustado siempre mucho. Y después en el escenario tocan Ainda Now, que también pues meten mucha fiesta y es música con influencia balcánica. Y el domingo también hacemos concierto de Bermú con Sticker Eso, que son el grupo un poquito de la zona, de la comarca Guadaljabalambre. Esto sería en cuanto a grupos de escenario. Luego están los DJs que he comentado anteriormente y otros grupos de calle, amigos del festival, como Charraire o Furiatronadas. Luego, en cuanto a actividades que no son propiamente musicales o de escenario, el viernes por la tarde tenemos bastantes opciones para la gente que se anime a subir ya desde el viernes. Este año estamos recibiendo muchos comentarios de gente que iba a subir ya desde el viernes por la mañana, o incluso gente para buscar sitio para acampar o para la autocaravana el jueves por la noche. Este año es fiesta de la Comunidad Valenciana, recibimos mucho público de esa zona. Y por la tarde pues tenemos una presentación literaria de una persona que ha venido muchas veces al festival y pues nombra el Pobo en su novela. Tenemos el yoga, actividad de yoga por la tarde, y tenemos también el Gancho Sonidero para la gente que quiera como punto de encuentro para empezar a echar las primeras cervecitas. Y tenemos el viernes también la apertura de las exposiciones. Tenemos este año 3 exposiciones conjuntas, una de colaboración con la Fundación Dinópolis, otra con la Fundación con el Chopo Cabecero y también otra con Adri Giloca. Sí.
Entonces, pues bueno, el viernes está completísimo porque luego tenemos la hoguera de San Juan, la rondalla del Povo y pues a las 4 de la mañana DJ. O sea que es un día que la gente que no sabe si subir solamente el sábado, pues yo les recomiendo que se suban y que disfruten desde el principio todo el festival. El sábado comenzamos con la ruta senderista, este año es en la localidad de Ababug, que está a 6 kilómetros del Povo, también colaboración con el Parque Cultural de Chopo Cabecero. Tenemos por la mañana Juan Catalina, que hace música con instrumentos, títeres, es un chico de Soria espectacular también. Y luego el tradicional programa de radio con Iñaki Peña, el Treve de Clandestino. En este programa vamos a tratar temas bastante interesantes, como el tema de las energías renovables, el tema del medio rural, temas que realmente a la gente le puede interesar escuchar, incluso participar. Para terminar la mañana también tenemos un taller de dibujo y una cata de vinos. Como veis, el que se aburre desde luego es porque quiere. Tenemos un descansito para comer y por la tarde comenzamos con los cabezudos, con las furiatronadas, que los más pequeños la gozan. Y después otro taller de vino y continuamos ya con los conciertos de escenario en Tavía. Y por la tarde también tenemos chocolate, huevos fritos con colaboración con Avigaster, que es la Asociación de Criadores de Gallina Serrana de la provincia de Teruel. Y también para los más pequeños tenemos viene la compañía La Pai de Zaragoza, hace la actividad de 324 juegos en el frontón. Y por la noche, pues también tenemos los tambores de Teruel, que son de los pocos grupos que han repetido desde la primera edición. No solemos repetir grupos, nos gusta variar de una edición a otra. Y luego por la noche, aparte de los escenarios, tenemos también la observación de estrellas a cargo de la Asociación Actuel. Montan varios telescopios y es una actividad muy interesante para la gente. Y el domingo suben también la versión, o sea, los infantiles de los tambores de Teruel, como previo al concierto de Astic de eso. O sea, como veis, estoy hablando de memoria, o sea que a lo mejor me he dejado alguna cosa. Yo pensaba que lo estabas leyendo el programa. La verdad es que es un fin de semana de lo más completo. O sea, para ser 3 días está, vamos. Eso en Madrid no te lo dan, ¿eh? En el Mad Cool ese no. Yo siempre digo, o sea, festivales hay muchos. Grupos potentes, a nivel presupuestario, a nivel escenarios, a nivel... O sea, hay festivales tremendos. Pero como Poborina hay pocos festivales. Sí. En realidad que involucren a tanta gente, tantos voluntarios, que sea todo de manera gratuita, que el ambiente que se crea en el festival, no hay muchos sitios donde puedas encontrar eso. Y así lo pensamos nosotros y así nos lo hacen saber. Es lo que dice David. Yo creo que la gente cuando va al Poborina no sabe a lo que va, es decir, no saben lo que realmente les espera, y creo que eso ahí es precisamente lo que comentaba David, el encanto y el éxito del Poborina reside en gran parte en eso. Te preguntábamos también un poco a colación de la evolución que ha ido teniendo el festival y el crecimiento, ¿con qué dificultades os habéis encontrado en estos 23 años? Pues las dificultades han sido muchas, ¿vale? Hay que hablar claro en este tema porque claro, ¿no? El hecho para empezar, el hecho de introducir un festival de estas características en unas fiestas tradicionales, pues ya en el mismo pueblo pues ya creaba sus propias reticencias, ¿no? De que había gente que decir, ostras, es que
De hecho, los primeros años, mucha gente no lo sabe, pero convivió lo que es el festival, las actuaciones, con el toro envolado que se hacía en la fiesta tradicional. Joder. Luego llegó un momento en el que se decidió, por ejemplo, no hacer toro y cambiar esa zona por la zona del mercado y zona de comidas, ahora también zona de DJs. Entonces ha ido evolucionando en un montón. Dificultades, pues a nivel económicas, el hecho de que las instituciones no se involucraran. Nosotros dejamos claro que somos voluntarios. Nosotros tenemos cada uno de nosotros nuestro trabajo y el festival sale adelante por el tiempo que dedicamos para organizarlo. Pero realmente tenemos un control de cuentas bastante exhaustivo y realmente económicamente no ganamos nada. Todos los beneficios que obtenemos de merchandising, barras, ayudas institucionales, etcétera, va a la asociación cultural a la que pertenecemos, el Ardacho, que es la organizadora del festival. O sea, el hecho de que haya años con superávit, pues significa que tenemos un pequeño colchón para la siguiente edición, pues ir un poquito más tranquilos. Pero en ningún momento hacemos como es esto de los dividendos, ¿no? Sí. Reparto de dividendos cuando hay una empresa que gana dinero, no. Aquí no hay nada de eso. Sí, Entonces, no pues son a nivel para poner económico. dinero algún año ni bien ni mal, ¿no? Claro, no, realmente durante muchas ediciones hemos tenido que pedir una línea de crédito en un banco para poder pagar a los grupos y luego a la hora de recibir las subvenciones o o algún dinero que llegaba tarde, pues claro, llega tarde para poder pagar a la gente que ha trabajado durante el festival, porque la gente cobra para actuar en el festival, que es como tiene que ser, vamos. Entonces, sí, pues teníamos una línea de crédito pagando intereses descomunales. Pues claro, y avalada por nosotros mismos. O sea, claro, que es tremendo esto. Entonces, pues eso también, la ayuda institucional pues ha sido un problema. Ahora hay que decir que tanto el Ayuntamiento del Pobo como la comarca tenemos un convenio que han apoyado definitivamente el festival, y luego pues de la Diputación y del Gobierno de Aragón pues han destinado más dinero a este tipo de festivales y pues bueno, vamos a concurrencia competitiva, ¿no? con el resto de festivales, pero vamos, por lo menos tenemos ahí la opción de obtener un dinerete también. ¿Cuánto tiempo os ha costado tener este apoyo institucional? Es decir, desde la primera edición en el 99, ¿cuándo empezasteis más o menos a poder contar con este? O sea, ¿cuánto tiempo tuvisteis que depender de vuestra autoorganización? Sí, pues muchos años. Claro, yo los primeros años no estaba realmente en la organización del festival, estaba como voluntario. Entonces, pero sí que oías a la gente que estaba organizándolo a tope, que decías, es que no puede ser, que vayamos que nos presentemos con un político o en un despacho y parece que estemos mendigando, cuando realmente lo que estamos diciendo es que apuesten por este tipo de festivales, este tipo de cultura rural, ¿no? Y bueno, sí que recuerdo que en la 8ª edición, por ejemplo, hubo un momento muy crítico, que estuvo a punto del festival de desaparecer. Y luego, pues ha ido mejorando progresivamente con el paso de los años, pero un poco como que han tenido que pasar muchas ediciones para que desde las administraciones pues se dieran cuenta de que era un apoyo bien dado. Y claro, nosotros también les hacíamos entender que si nos daban, por decirte algo, 100 euros, nosotros producíamos muchísimo más para lo que es la comarca, a nivel de impuestos, a nivel de movimiento, de generar beneficios a mucha gente, de alojamientos, de hosteleros, a mucha gente de nuestro alrededor, a la gente del merchandising. Entonces, que era un poco como invertir, ¿no? Que lo tengan que ver un poco como invertir el dinero y no darlo un poco por pena o porque se callara, ¿no? La gente que iba a pedir. Estos últimos años la verdad es que no podemos hablar mal de ninguna institución, Estoy hablando un poco de los orígenes. Actualmente
sí que nos hemos encontrado apoyo y respaldados, ¿eh? Bueno, porque os habéis hecho un nombre a base de esfuerzo y años de sacrificio, como dices, que en la 8ª edición, que son 8 años seguidos, no, que se dice pronto, casi desaparece el festival. Quiere decir que os lo habéis ganado a pulso, ese apoyo. Claro. Sí, han sido muchos viajes, muchas llamadas de teléfono, muchas reuniones, hasta que al final pues se han dado cuenta de que es necesario, de que hay una demanda también de la gente y de la gente un poco que va a disfrutar de este tipo de actividades, como de la gente que trabaja en este tipo, porque aparte de los 80 o 90 voluntarios que llevamos, estamos... durante el festival actúan más de 100 músicos. Están trabajando gente en las barras. En el puesto de mercado y comidas están otras 30 personas. O sea que realmente sí que hay mucho movimiento económico. Nosotros tenemos un presupuesto más o menos de unos 65.000 euros, pero el dinero que mueve el festival pues es realmente mucho mayor. Y realmente luego pagamos facturas, hacemos todo legalmente para que un poco se vea la repercusión, ¿no? que tiene el festival. Entonces yo creo que desde las instituciones, se han dado cuenta, ¿no? de un poco lo que representa este tipo de eventos. Y a raíz de Poborina pues han nacido y han crecido otros festivales y se han programado también más conciertos de este tipo. Hilando un poco con este tema de las instituciones y con lo que comentabas antes, ¿no? que el Poborina durante los primeros años coincidía con el Toro Embolado y que finalmente se decidió darles espacio al tema de los DJs, del mercadillo y no contraprogramar el festival. Esto me recuerda mucho a algo que dice mucho David, que es que en Vaquillas ha pasado algo un poco parecido con el Toro y los grupos de música o la música que organizan las diferentes peñas, ¿no? Que al final la fiesta de la vaquilla interior de ciudad se ha convertido más en un festival popular, gratuito, callejero, que en una fiesta más taurina, ¿no? Y esto lo vemos con vuestro festival, como comentabas, pero también con el festival Gaire de Pan Crudo, hasta incluso con las propias bodas de Isabel de Segura. Mayoritariamente la innovación y el enriquecimiento de la oferta cultural en Teruel viene de la mano de la organización desde abajo de la ciudadanía turolense. Y por esto te queríamos preguntar un poco, ¿crees que va por delante la ciudadanía turolense con respecto a las instituciones en lo cultural? ¿Es la autoorganización la salvación para la cultura de una tierra despoblada como la nuestra? ¿Qué echáis en falta en la política cultural de la provincia turolense? Sí, sí que es cierto lo que has comentado, de que en el caso, por ejemplo, de las vaquillas, sí que se ha visto una evolución en los últimos años en cuanto a la programación de las peñas. Hace no tanto la programación cultural se resumía en toro y luego verbenas, ¿no? que también está muy bien y a mí me gustan. Y verbena con la combinación de verbenas, charangas y discomóviles. Y a todo esto, que también es vaquillas, se ha sumado las actuaciones de grupos en directo. Entonces, desde las propias peñas se ha apostado también por ese tipo de actividades. Y eso sí que nos hemos dado cuenta. Desde Poborina y la gente de la cultura, ¿no? que estamos organizando eventos. En cuanto a si vamos por delante de la ciudadanía o las instituciones, pues no sé, es complicado. Es complicado. Pero sí, a las instituciones realmente hay que darles motivos para apoyar. Hay actividades que les cuesta muy poquito apoyar y hay otras que les cuesta un poquito más, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues siempre hay que tirar un poquito en nuestro caso, hacia la música en directo y dar valor al artista, ¿no? Y menos a la música enlatada o otro tipo de... Es más accesible, pero
A nosotros siempre nos ha gustado mucho que la gente que se lo está currando y en particular gente que no tiene mucha repercusión o está empezando, pues tenga sitios donde tocar. A nosotros nos gustaría que Teruel tuviera más salas de conciertos. Claro, es una ciudad pequeñita, pero un poco que se moviera, ¿no? En este sentido. Pero bueno, nosotros hacemos nuestra función. No, por ejemplo, con la vuelta de Ixorray estuvimos, bueno, y con el libro este que sacaron, estuvimos charlando un poco de eso, precisamente, de que en su época ellos comentaban de que había como una subvención por parte de las distintas diputaciones y tal del caché de los grupos, pero sí que había como una especie de circuito donde tocaban ellos y tocaban otros. Entonces, claro, aquí muchas veces da la sensación de que ese papel de dinamización que podrían hacer las instituciones aragonesas con un presupuesto tampoco muy exagerado y dando oportunidades pues a grupos también de la zona, lo acaban haciendo gente como vosotros del Poborina o el Tamborile o ¿sabes? Es decir, un poco la autoorganización ciudadana y que podría ser mucho más potente y mucho más rico si eso solo con un pequeño presupuesto de cultura se destinara a empujar eso. Yo entiendo que hay que pagar mogollón de cosas y hay que invertir en mogollón de cosas, pero que yo creo que con un mínimo esfuerzo, y además yo entiendo que habría mucha gente, o sea, que no son a veces conscientes de la acogida que tendría eso muchas veces. Se están haciendo cositas, el área de cultura de la comarca de Teruel sí que está promocionando bastante los grupos para que actúen en pueblos pequeños. De hecho, hace poquito en el Pobo tocaron de Colorado, gracias a la comarca de Teruel y bueno, y más grupos. Sí que está echando una mano para que los grupos toquen en los pueblos. Hablo de la comarca de Teruel. Y la Diputación también se está poniendo las pilas. La Diputación de Teruel, el área de cultura, ahora con Diego Piñeiro, también ha incrementado la partida de cultura y lleva en mente crear la marca Teruel Territorio de Festivales. Un poco para aglutinar a los festivales organizados por asociaciones culturales en la provincia de Teruel y también promocionarlos y tal. Entonces, nosotros sí que vemos pasos poco a poco. En esto, sí. Pero bueno. Siguiendo un poco con la entrevista y ya, bueno, caminando hacia el final de la entrevista, solemos plantear en las entrevistas de Radio Monotes que ante un futuro marcado por la crisis como normalidad, la crisis climática, sanitaria, de trabajo, de cuidados, de abastecimientos, alimentaria, energética, etcétera, el mundo rural, su forma de hacer y su cultura podría operar como alternativa casi civilizatoria de arraigo e identidad, tejedora de comunidades de cuidados y reparadora de derechos, soberanías y autosuficiencia colectiva. Te preguntamos, ¿el futuro de la cultura pasa más por lo rural que por los formatos urbanos de macrofestivales y grandes construcciones y eventos? ¿Cómo ayudan las sucesivas ediciones del Poborina Folk a dar esta batalla? Aquí es un tema complicado. Yo no creo que el futuro de la cultura pase por el mundo rural, hablando de mundo rural versus macrofestivales. Los macrofestivales mueven muchos intereses, mucho presupuesto, mucho apoyo de marcas, de patrocinadores. Entonces, realmente, el formato de los macrofestivales yo creo que sí va a seguir siendo un éxito, ¿no? El tema en cuanto a también asistencia de público y tal. En cuanto a las propuestas en el mundo rural, sí, yo creo que van a seguir creciendo, pero claro, nos encontramos un poquito que, por ejemplo, para las ayudas en cuanto a patrocinadores, hablando el tema de patrocinadores, muchas veces se guían por tema de asistencia, por tema de consumos. Entonces, claro, ahí a veces no puedes luchar contra
grandes embarcaciones, ¿no? Que mueven pues cientos de miles de euros, ¿no? O millones en algunos casos. Entonces, pues bueno, yo creo que la cuestión es encontrar el equilibrio, ¿no? Y dar una oferta cultural, una oferta musical lo suficientemente amplia para que al final la gente decide y todo el mundo tengamos cabida en ella. Y luego ya a partir de ahí ya que la gente decida a qué espectáculos, a qué conciertos, a qué teatros, antes nombrabais El Gaire, que también es un ejemplo de propuesta tremenda en su estilo, en su ámbito, las artes escénicas. Otras muchas propuestas que nos podemos encontrar en la provincia de Teruel. Hace poquito fin de semana ha sido el Tamborilé, pues la música de calle, pues también poco a poco se ha abierto un hueco y ha hecho una edición espectacular. Entonces, pues bueno, al final es buscar un poquito el equilibrio. Es difícil predecir hacia dónde se puede evolucionar el tema de la cultura. Lo que sí que es verdad es que la música que impera ahora mismo pues es una música con un estilo muy marcado. Entonces, la música que lleva ese tipo de estilo pues arrastra masas, ¿no? Y la música que de otros tipos, ya no solo folk, incluso del rock, pues está quedando un poquito relegada en cuanto a la repercusión mediática, ¿no? que está teniendo. Te quería preguntar, no sé si a raíz, bueno, con respecto a lo que decías de los patrocinadores, no sé si a raíz quizá de que os habéis hecho un hueco y un nombre más que merecido, como comentábamos antes, no sé si contáis ahora mismo o si habéis intentado contar con patrocinadores quizá de patrocinios más modestos, de patrocinadores más locales, de marcas más de la tierra, que también se van viendo cómo van surgiendo algunas marcas, o no lo habéis intentado, o lo habéis intentado y no lo habéis conseguido, o ahora mismo contáis con alguna, de manera que aunque no contéis con grandes patrocinadores, como se cuenta en los grandes festivales, sí que tengáis quizá una pequeña red de apoyo que ayude a llevar a cabo el Poborino. Nosotros sí, tenemos una combinación de lo que son pequeños colaboradores o anunciantes con los otro tipo de colaboradores que sí que aportan un poquito más y hacen que un poco que la parte de patrocinio pues se vea completada. La gente no sé si sabe también que editamos una revista del festival, una revista sobre música de raíz y cultura rural. Y en esa revista pues aparecen colaboradores, ¿no? Anunciantes. Tenemos más de 30 anunciantes. Pues con una pequeña aportación hacen que, por ejemplo, que la revista pues pueda ver la luz, ¿no? Además de estas colaboraciones, pues tenemos también otro tipo de ayudas un poquito superiores. ¿Vale? Siempre nos gustaría que fuera más, pero bueno, en este año, por ejemplo, los dos patrocinadores un poquito principales que aportan más al festival ha sido la cerveza Estrella Damm y la Fundación Tervalis, que sí que está muy arraigada a la zona y este año pues ha decidido apostar un poquito más por el festival. Entonces, pues desde aquí quiero mostrar nuestro agradecimiento, ¿no? Un poquito a dar su apoyo, ¿no? A Poborina. Por último, para todos aquellos monoters que se les hayan puesto los dientes largos y quieran ir al Poborina, cuéntanos en qué días cae este año y cómo pueden ir hasta allí, dormir y todas esas cosas que tienen que saber para acudir a la 22ª edición del Poborina. Vale. Para informarse nos pueden seguir en redes sociales, en la web, y también hemos creado una aplicación gratuita para los móviles Android que está súper bien. Les recomiendo a todos que se la descarguen para seguir el festival. En el Google, en el Play Store, Poborina Folk. Y la verdad es que tiene hasta un juego con palabras aragonesas.
para seguir la programación, para hacer fotos con el Ardacho, es impresionante. Claro, a lo mejor hay gente que no lo conoce. El festival tendrá lugar, siempre tiene lugar el fin de semana más próximo a San Juan, este año 24, 25 y 26 de junio. Para llegar allí no contamos con transporte público, entonces tiene que ser por sus propios medios. Y alojamientos, pues en el Pobo no disponemos de alojamientos. Ya no que no haya libres, es que no tenemos alojamientos libres, o sea, alojamientos para albergar, para alojar a invitados, técnicos de sonido, camareros, músicos. No hay ninguna casa disponible. Entonces, pues los tenemos un poco repartidos, sobre todo entre Cedrillas, Ababuj y Aguilar. Entonces, en cuanto al alojamiento, la mayoría optan por la tienda de campaña y por la furgo o autocaravana. Este año también, un poco para tratar de paliar la gente que no tenía estos medios, pues ofrecimos el servicio glamping. Nos pusimos en contacto con una empresa y ofrecimos este servicio. Entonces suben mañana al Pobo a montarlo, un total de 16 tiendas de campaña ya con todo instalado. Entonces, para alojamiento, pues eso, a día de hoy, tienda de campaña o furgo autocaravana. Muy bien, pues con esto cerramos la entrevista. Sergio, muchísimas gracias por venir a este Moliendo Gordo de Radio Monotes. Larga vida al Pobo y al Poborina Folk. Ha sido un auténtico placer tenerte por aquí echar radica. Esperamos que lo hayas pasado bien, que hayas estado a gusto. Muy a gusto. Muchas gracias por la invitación y os esperamos a todas y todos por el Pobo. Sí, ahí está. Ahí nos veremos. Un abrazo. Solo soy una alma en pena que se enfada y que se quema. No puedo cambiar las cosas y esa es mi condena. Sin cadenas a la vista, con el corazón de arena. Solo es un montón de polvo que el viento siempre se lleva. No sé cuál es mi sitio, mi casa parece ajena. No hagas caso, me repito, esta mierda es pasajera. Miro las fotos, recuerdo distorsionada cuando era niña y caminaba de las faldas de la mama. Qué tiempo tan feliz, qué tiempo tan feliz. Quien pudiera volver allí, volver allí, volver allí, volver allí. Ah.